Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la unidad número 2, en la semana número 3. Bienvenidos a las actividades que se han programado justamente para este tema que tenemos en esta hora. Bienvenidos, señoras y señores. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. dice. Buenas noches, Lisa. Lice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. En instantes más damos inicio al desarrollo de la presente actividad. Un tema bastante fascinante como es la democracia. Vamos a hablar de qué es la democracia, concepto, un poco de historia, que también iremos viendo en la segunda etapa de nuestra clase. Vamos a ir desglosando un tema bastante importante en el cual obviamente estamos involucrados y que hoy justamente en función de la convulsión que existe en nuestro país, nosotros vamos a ver también cómo nosotros le podemos enfocar y cómo obviamente se encuentran vulnerados determinadas etapas en relación a la democracia. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todos estos temas en el transcurso de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades y justamente vamos a ver qué es la democracia y vamos a ver las características y cómo se determina la democracia dentro de cada uno de los estados libres, de los estados que han establecido una constitución en relación a sus libertades, que obviamente están representadas a través de la constitución y que nos embeben y nos protegen a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos. Y una de las características de los elementos, podríamos decir, dentro de la democracia es el pueblo. El pueblo gobierna. Democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa y muchas veces en conversaciones de nuestras familias. Pero, ¿qué es democracia en sí? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar. Esta palabra viene de dos voces griegas o de dos vocablos griegos que en primera instancia demos, que significa pueblos, y kratos, que significa gobierno. Quiere decir entonces que el gobierno del pueblo, esa es la democracia. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos es lo que se cumple. Las autoridades que están puestas justamente es porque nosotros ejercemos la democracia. Pero la democracia va un poco más allá y eso nosotros lo vamos a ver. Por gobierno, obviamente, se entiende una autoridad que dirige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder. Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces, el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y ejercer su poder. Pero ¿es realmente posible esta actividad? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y también decidir. Por ello promueve diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, otros implican elegir representaciones, quienes tienen el mandato de trabajar por y para el pueblo. Reconoce también que todas las personas o que las personas son diversas y tienen intereses distintos, como en el caso del Ecuador, al estar obviamente tener tres pisos climáticos, lo que es costa, sierra y oriente, y obviamente incluyéndole a Galápagos, obviamente cada uno tiene su forma diferente de pensar y sus propios intereses, lo que puede dificultar su participación. Por eso ofrece mecanismos para llegar a acuerdos y consensos entre cada uno de estos grupos. Dentro de las bases y principios de la democracia, muchas veces se identifica la existencia de la democracia con la vigencia de una constitución o un orden legal, o bien con las elecciones de las autoridades o representantes a través del voto expresado en las urnas. Pero la verdadera democracia es mucho más que eso. Vamos a ver cómo obviamente contextualiza la democracia. La democracia está íntimamente vinculada a varios principios fundamentales que se basan especialmente en qué? Primero, en la búsqueda de mayor igualdad social, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Eso es fundamental.
La equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además la no discriminación por diferencias étnicas, por diferencias de género, por condiciones socioeconómicas y la lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas de la tercera edad, por ejemplo, el especial apoyo a los niños y niñas para su alimentación, educación y recreación. Esos son los principios en los cuales se basa la democracia y que tienen que ser respetados por las autoridades, pese que en la actualidad se trata de modificar todos estos derechos que obviamente se han colocado en la Constitución actual y obviamente se trata de generar nuevos cambios que solo van a beneficiar a determinados grupos nada más. La democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y el derecho de los que vivan en el fruto, perdón, en el futuro a tener un país y a un planeta viable con un ambiente sano. La democracia también implica la preservación de la naturaleza. De hecho, la naturaleza obviamente tiene las características, obviamente, como sujeto de derechos. Eso quiere decir que la naturaleza está protegida por un órgano, por una estructura jurídica, en la cual, obviamente, si una persona daña, si una persona destruye, si una persona desarrolla actividades que contaminen tanto suelo, aire y tierra, agua, perdón, obviamente tienen que ser sancionados por la ley. Unas veces serán con penas pecuniarias, eso quiere decir con dinero, y otras obviamente serán con penas privativas de libertad. Esas son las características en cuanto a estas determinaciones. En cuanto a los desafíos de la democracia en el Ecuador son históricamente similares a los de otros países en América Latina. Con un vistazo a nuestra historia y a nuestro presente, se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de institucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y también de las garantías establecidas en la Constitución y han vulnerado la democracia. Pero quizás el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía dé su voto de confianza a las autoridades que han elegido en las urnas, la democracia no es un sometimiento ciego a una sola voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un Estado y no permitir que se gobierne con abusos, justamente lo que se está pretendiendo hacer en la actualidad. Esto implica la democracia. Vamos a ver a continuación un poco más adentrándonos en el tema de la democracia y vamos a ver conceptos y vamos a ver características en función de este gran tema que es la democracia. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales y cuál es la conceptualización importante en función de este concepto mismo que es la democracia. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo y vamos a ver qué es la democracia y vamos a ver, dar contestación a esta gran pregunta, esta gran interrogante, obviamente, que nos determina qué es la democracia. La democracia es un sistema político y de organización social en el que la soberanía reside en el pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría a través del sufragio. Este poder puede expresarse de forma directa o indirecta y dentro del marco de la democracia. Se espera que las instituciones del Estado ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo. El término democracia proviene de dos voces griegas que habíamos visto, demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno como las dictaduras, la autocracia y el autoritarismo. Esos son tres posturas diferentes a la democracia. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consulta o votación popular, justamente lo que pretenden hacer en la actualidad. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condición legal para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y también universal.
Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se les exige determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni poner intereses personales sobre el bien común o de la población en general. Además de la elección de los representantes, la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para participar de las decisiones, como los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otras formas de representación. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada uno de los territorios. Dicho de otra manera, cada estado, cada país tiene su propia legislación de acuerdo a su realidad nacional. Aunque las características propias de una democracia puedan cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles y básicas, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es común confundir la idea de democracia con la de república. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio pueden haber democracias no republicanas y repúblicas no democráticas. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender a diferenciarlos cada uno de ellos. En cuanto a los principios y características de la democracia, lo que se establece en democracia, todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios, que son fundamentales, el fundamento, la base de la democracia. Primero, la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo deseas gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal o parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular, libre, secreto y universal, como habíamos visto anteriormente. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como puede ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada país. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. Otro de los fundamentos que podemos mencionar es el Estado de Derecho. Muchas veces, y ustedes algunos habrán escuchado este término, Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplir con todos los casos, obviamente, en los cuales se aplique. Ese es el Estado de Derecho. La igualdad. En una democracia todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo, equitativo y no deben ser discriminados por su raza, por su etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. Y no solo dentro de la aplicación de la democracia, que es la base de todas las actividades del Estado, sino en toda actividad que se desarrolle no tiene que haber ningún tipo de estas actividades. El respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre muchas otras más que existen. Además, se deben respetar los derechos humanos universales, los cuales obviamente reconoce nuestra Constitución. La limitación del poder. Toda forma de poder político en una democracia debe tener límites y las distintas instituciones del Estado deben velar porque esto se cumpla de esa manera. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera que sus representantes, obviamente todos los representantes, transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Es por eso que ustedes verán que acerca del final de cada año o cerca del final de las funciones de un determinado funcionario,
¿Qué es lo que hacen las famosas rendiciones de cuentas? ¿Qué es la rendición de cuentas? Lo que van dando a su pueblo, al soberano, un estado de cuentas, van rindiendo cuentas, van explicando cómo han invertido los recursos que han emanado del Estado, las actividades que han venido desarrollando y que tienen que ser con total transparencia. Eso no es voluntad de los políticos ni de las autoridades de turno. Eso es un mandato que está establecido en la Constitución y que debe ser cumplido de forma inmediata. Entonces, eso es las actividades en cuanto a los fundamentos o los principios y características en los cuales se establece la democracia. Vamos a ver un poco de historia, dónde se origina la democracia, dónde nace la democracia. Es importante saber, bueno, dónde nació, por qué se aplica en la actualidad. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la conocemos actualmente surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras. Eso quiere decir que era excluyente y no se regía por los mismos valores morales que imperaban en la democracia moderna. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa sin intermediarios de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular y el criterio mayoritario de los participantes en la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había leyes ni sacerdotes gobernantes o que participaran en todos estos procesos. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Congreso de los 500, que entre otras cosas se encargaba de redactar leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por la Asamblea. Pues había un consejo de personas, obviamente de un grupo de personas elegidas dentro del pueblo, obviamente que participaban en todos estos procesos de toma de decisiones importantes para el Estado. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana, que tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además, ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia y obviamente lo que sigue pasando en la actualidad. Con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en decenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno surgió en Occidente de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. Ya se dio un nuevo enfoque, pero obviamente los grupos de poder, los que tenían dinero, los que te compraban títulos nobiliarios, y determinadas cosas se siguieron manteniendo en el poder, no cambió absolutamente nada. El derrumbe del antiguo régimen de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades y también de las instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza a la que asignaba funciones más simbólicas y obviamente representativas, no tenían mayor decisión o ámbito de decisión importante en los temas de interés de la población. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las Dos Naciones, que fue lituano-polaca, predecesora de la monarquía constitucional durante los siglos XVI y XVII, y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. A partir de entonces se fueron derrumbando imperios y la democracia se consolidó como el sistema político más popular del mundo. Y en cuanto a los tipos de democracia, vamos a ver cuáles son los tipos de democracia a continuación, que es importante saber cuáles son cada uno de los tipos que también nosotros podemos diferenciar, podemos identificar dentro del proceso social y de formación de los estados.
Hablar de procesos democráticos no siempre nos referimos exactamente a lo mismo, ya que existen dos tipos principales de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Cuando hablamos de la democracia directa es la democracia pura, en la que todas las decisiones y determinaciones las toma el pueblo sin intermediarios, sin políticos, sin representantes. Son los ciudadanos los que votan directamente las leyes y normativas sin que existan representantes que lo hagan por ellos. Este tipo de democracia no se la da de forma pura en casi ninguna parte del mundo. Sin embargo, existe la democracia semi-indirecta o semidirecta, que es aquella que se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre sobre determinados temas, pero que además usa otros mecanismos de consulta que permite al pueblo decidir directamente sobre algunas cuestiones. En el caso de los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares, las asambleas, entre otros métodos, de consulta, estos permiten que algunas decisiones sean tomadas por el pueblo sin intermediarios y a veces incluso ejecutadas por ellos mismos a través de instituciones de participación popular. En cuanto a la democracia indirecta, en la democracia indirecta, también llamada democracia representativa, la soberanía es traspasada temporalmente del pueblo a sus representantes políticos, lo que hacemos nosotros electos mediante el sufragio directo cuando el pueblo elige a sus representantes o indirecto cuando los individuos eligen delegados que a su vez eligen a los representantes. Este sistema considera que no todo puede ser sometido o someterse a una consulta popular si se desea tener un Estado operativo y eficiente, por lo que los funcionarios e instituciones deben trabajar en nombre del pueblo y garantizar que sus deseos sean respetados y ejecutados. Este tipo de democracia, a su vez, obviamente se suele subdividir en democracia presidencialista. Cuando es una democracia presidencialista, cuando el poder ejecutivo recae sobre un presidente electo mediante votación popular directa y es totalmente independiente del poder legislativo. También hablamos de una democracia parlamentaria, cuando la jefatura de gobierno es ejercida por un primer ministro en vez de un presidente que emana del poder legislativo. Y tenemos, por último, la democracia soviética, cuando los trabajadores y ciudadanos eligen delegados de un consejo de poder político local, que son los soviets en este caso. Estos consejos o soviets ejercen la soberanía en su nombre para elegir representantes a una comisión más alta de soviets locales y así sucesivamente hasta la presidencia de la nación o secretaría del Estado. Esas son las características o los tipos de democracias que nosotros podemos ver. También es común hablar de distintos tipos de democracia de acuerdo a la ideología imperante. Algunas de ellas son, por ejemplo, la socialdemocracia. Es una ideología política que se da dentro de un sistema capitalista y que busca la participación del Estado dentro de la economía. El objetivo es disminuir las desigualdades y aplicar la justicia social. Y tenemos también la democracia liberal. Es una forma de democracia en la que se respetan los principios del liberalismo, las libertades individuales y se da una economía principalmente privada. Eso quiere decir, ellos aplican a la privatización de todos los procesos de producción de un Estado. Toda democracia es importante para todas las personas. Sin la democracia no podríamos nosotros tener la libertad que tenemos en la actualidad de poder asistir a un colegio, de tomar cualquier tipo de educación que a mí me convenga, si no nosotros estaríamos impuestos por una serie de procesos y modelos que nos imponen determinadas élites de gobierno. Dentro de esas características, nosotros tenemos que hablar justamente sobre la importancia de la democracia. La democracia es en la actualidad una de las formas de gobierno más extendidas en todo el mundo, ya que es entendida como un método justo que permite el respeto de la voluntad popular. Su importancia justamente radica en que se basa en la justicia y busca que se respeten procesos transparentes para dar voz a la voluntad y decisión del soberano. En este caso es el pueblo.
Dentro de una democracia, todos los ciudadanos que cumplan con determinados requisitos pueden elegir a sus representantes. Además, la democracia fomenta la justa división de poderes, la diversidad de partidos políticos, para que los ciudadanos puedan elegir a aquel con el que mayor se sientan representados. Y controla que la permanencia en los cargos no sea ilimitado. Junto con otros mecanismos democráticos, la elección de representantes permite que los ciudadanos formen parte de las decisiones trascendentales para el futuro de una nación. Otro de los puntos a destacar de un sistema democrático es que dentro de él todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se busca que se respeten sus libertades y también sus derechos y que todos cumplan determinados deberes. Así se intenta que en una nación democrática se den entornos de armonía y no se vulneren las libertades establecidas y reconocidas en derechos no solamente locales, sino también internacionales. En cuanto a los ejemplos de naciones democráticas en esta última parte de nuestra clase, de acuerdo al índice de Democracy Index en inglés, de la unidad de inteligencia de The Economist, en el que se evalúa el desempeño democrático de 167 países, los ejemplos de democracia justamente en el año 2021 son obviamente los países siguientes: Noruega, que tiene 9,77 sobre 10 puntos; Nueva Zelanda, 9,37 sobre 10 puntos; Finlandia, 9,27 sobre 10 puntos; Suecia, 9,26 sobre 10 puntos; e Islandia sobre 9,18 sobre 10 puntos. Ahí están calificados la aplicación correcta y exitosa de justamente la democracia en estos países. Son los países más representativos justamente de todos estos procesos de democracia. En cuanto en esta última parte a las diferencias entre democracia y dictadura, facilito. Cuando hablamos de dictadura ya sabemos qué es lo que pasa, ya sabemos qué es lo que ocurre. Democracia es libertad. Democracia, nosotros tenemos determinadas libertades en las cuales nosotros podemos hacer nuestras actividades sin perjuicio de los derechos de los demás. En la dictadura no. En la dictadura se cohíben o se eliminan la mayoría de los derechos establecidos dentro de un Estado democrático. Y vamos a ver justamente cuáles son las diferencias entre estas dos posturas de administración de los estados. Se entiende por dictadura o autocracia a una forma autoritaria de gobierno en la que unos pocos, un líder y sus seguidores, un partido político, una junta familiar, entre otros, imponen mediante la fuerza su autoridad sobre el resto de la nación, sin transitar los canales regulares y por ende sin contar con la legitimidad del pueblo soberano. Las dictaduras pueden ser de cualquier signo ideológico y pueden responder a cualquier fin u objetivo. En algunos casos pueden darse en la persona o grupo, obviamente, que llegue al poder de forma antidemocrática, es decir, mediante revoluciones o golpes de Estado. En otros casos puede que el ascenso al poder se dé de forma democrática, pero con el tiempo el gobierno comience a vulnerar los principios democráticos y obviamente se dé un giro hacia una dictadura. Dentro de una dictadura o autocracia, aquel que gobierna reúne todos los poderes y la voluntad popular no es escuchada por ningún motivo. Por ejemplo, se suspenden las elecciones de representantes y en muchos casos la oposición puede ser perseguida y también silenciada. Esos son los peligros que se dan dentro de estos procesos. Estos gobiernos son de tipo no democrático, ya que en ellos se limita o suprime libertades individuales y se vulnera derechos fundamentales. Sus gobernantes no presentan limitaciones a la hora de tomar decisiones y elegir el rumbo de la nación y suelen retener el poder de forma indefinida. Por lo general, el cambio de gobierno se da por la muerte del gobernante o como consecuencia de algún hecho drástico o de una revolución.
Solo de esa manera se puede poner fin justamente a estos procesos de dictadura. Entonces aquí nosotros podemos ver la diferencia entre una democracia y una dictadura y hemos visto todos los puntos claves en función de la democracia. Son el tratamiento de la información que hemos visto en función de este tema bastante importante y obviamente que estamos involucrados todos y cada uno de los ciudadanos. Desde el momento de nacer, nosotros nacemos en un estado democrático, nacemos embebidos y protegidos por una serie de derechos justamente que son aplicados sobre cada uno de nosotros, desde que somos infantes hasta el último día de nuestra existencia, nosotros estamos protegidos, embebidos por una serie de derechos, obviamente que emanan de este proceso democrático de los estados. Que se vulneren estos derechos y obviamente nosotros, obviamente tendremos un estado autoritario, una dictadura en el cual obviamente nosotros ya empezaremos a percibir las vulneraciones en el momento que no podamos hacer tal o cual la actividad que antes sí lo podíamos hacer. Son estas actividades que nosotros hemos venido viendo y desarrollando en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la clase y este tema importante de la democracia en materia de ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes, pues tenemos una clase a partir de las 8:40 correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que sigan en este proceso educativo, sigan en las actividades que tienen a continuación y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lice.